Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Espero que todos estén muy bien. Gracias por acompañarme, gracias por seguirnos, gracias por ser parte de este espacio. Estamos como ya una vez más, ya se está haciendo tradición esto con el profesor Guillermo Sepúlveda, Doctor Game, que vamos a estar hablando un poco de lo que es este complemento de filosofía y sociología en torno a los videojuegos, que es un tema que nos apasiona muchísimo a ambos. Creo que ambos venimos de una cultura gamer muy propio de los que tuvimos la dicha y la bendición de crecer en la gloriosa década de los 90, donde esto fue el apogeo y el boom, que después se trasladó a los 2000, donde ya pasamos directamente a los juegos en computadora y ya fue otro tipo de salto generacional. Hoy día vamos a estar hablando de Tomb Raider, un tema bastante interesante porque acá vamos a tocar elementos propios del empoderamiento femenino, lo que es la cosificación, lo que es la sexualización y los juegos en cierto sentido. Recuerden ir dejando sus preguntas porque acá hay muchos tópicos que vamos a ir dialogando y asumiendo cada uno de su disciplina, tanto la filosofía como la sociología. Así que bueno, sin tantas dilaciones, profesor, ¿cómo le va a usted? Hola, muy bien. Encantado de estar nuevamente acá. Ya está haciendo tradición. De hecho, este es un programa de varios capítulos, así que no sabemos cuántos, pero van a ser varios. Y de seguro va a ser muy entretenido. Como tú mencionaste y adelantaste, este es un videojuego bastante particular que habla mucho de los 90. Yo creo que es una época que tiene ciertas características socioculturales bastante interesantes, que obviamente que aquellos que las vivimos como naturales y aquellos que no, sean más jóvenes sean por esto más jóvenes, van a entender bastante de lo que estamos viviendo ahora. Y de hecho, yo diría que explica bastante muchos fenómenos asociados al feminismo particularmente. Totalmente. Bueno, profesor, y aquí para empezar ya en el tema, ¿nos quiere contar un poquitito de qué trata Tomb Raider para el que nunca jugó Tomb Raider? ¿De qué es Tomb Raider? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo se va gestando? Porque después vamos a ver que hay una especie de reboot, de relanzamiento en la última década que a mí me encantó, que donde ahí ya hay un cambio. Parece que escuché algunas quejas del feminismo, curiosamente, y ya se presenta un personaje menos sexualizado y mucho más realista en muchos aspectos, pero yo voy a llegar a ese punto. ¿De qué trata Profesor Tom Raider? Bueno, Tomb Raider, para aquellos que son más noventeros, es la versión femenina de Indiana Jones, básicamente, pero trasladado en este caso a la industria de los videojuegos. E iniciado incluso por la industria de los videojuegos. Es una franquicia que incluye cómics, videojuegos particularmente y series de anime de por ahí por los años 96, o sea, mediados del año 90. Y el primer videojuego que, que sacaron con este personaje, que es Lara Croft, que insisto, es la Indiana Jones femenina de la época, fue en 1996, en plena época del surgimiento de la cuarta generación de videoconsolas en 3D. Piensen en Nintendo 64 y piensen en la revolución que generó PlayStation 1. Entonces, es una personaje bastante particular. Lo curioso, a propósito de la época, es que la primera Tomb Raider, como personaje, Lara Croft, ¿no? Fue incluso concebida como un objeto sexual por muchos y validado por muchos también. Y mientras las feministas de esa época valoraban la presencia femenina de un personaje, o por lo menos digamos así, el inicio de un marketing masivo muy potente de incluir personajes femeninos en los videojuegos, porque eso ya se estaba haciendo, pero esto sí hay que reconocerle el mérito de que fue más mediático que otras apariciones de otros personajes. La, digámoslo así, las culturas más masculinas, por no decir la machófera de esa época, valoraba por otro lado también de que este personaje también tuviera cierta, por no decir, em, cierto aspecto pacifista, ¿no? En el sentido de que era un personaje que tenía un cuerpo bastante voluptuoso, bastante sexy para la época y que de alguna manera o sea, fue apoyado también por incluso la industria de ese tiempo, ¿no? Que en ese tiempo, ojo, y muy importante entenderlo, no existía este tema de el evaluar el tema de la cosificación sexual o no a través de las comunidades o a través de los medios de comunicación. Esto era algo, digámoslo así, que se naturalizaba inclusive. Piensen ustedes que en esos tiempos estaban muy famosas las competencias de las chicas Riff en las playas
del mundo. La industria incluso del, del porno estaba ingresando a través de revistas. Y de alguna manera lo que podríamos llamar los 90 era particularmente una época bastante hipersexualizada y donde fue, como dije, tomado por estos dos grandes grupos sociales de manera bastante positiva. Entonces, eh, es interesante estos experimentos, porque los videojuegos son experimentos, pero a su vez también son hijos de su época. Y se explican, particularmente Tomb Raider, como lo mencioné, es una hija, en el más estricto puro de la palabra, de una sociedad que vivía en el hiperrealismo, ¿no? Baudrillard, ¿no? Y que de alguna manera esto no solamente se reflejaba dentro de los videojuegos, sino que también se veía reflejado en otro tipo de industrias. Piensen en el cine, piensen en ese tiempo en la industria de las revistas y también piensen en ese momento también en las películas. Piensen en muchas películas que hay de ese tipo, donde la mujer efectivamente tenía que cumplir un estereotipo porque para los cánones de la época vendía. No había ningún criterio moral de aquello. O sea, estamos viviendo una época de los 90, inicios de la crisis de la metafísica en Occidente y obviamente una época sumamente comercial y bastante transgresora, para ser bien sincero. Me confirmen si me escuchan bien allí, por favor. Pero bueno, acá hay un punto que quiero resaltar, que lo que menciona el profesor, vamos, esto es un diálogo que hacemos entre ambos y bienvenidas sean también las preguntas. Pero quiero marcar algo que es importante. Cuando hablamos a veces de las grandes crisis de Occidente que hemos hablado recientemente, ahí venimos, al menos yo lo vengo diciendo, no sé, por lo menos hace 6 años, el problema, el gran problema, el enorme problema que tiene que alguien diga marxismo cultural. Primero que el marxismo, si es marxismo, no es cultural, de entrada, es como un círculo cuadrado. O sea, cualquiera que entiende lo más mínimo del materialismo sabe que es incompatible con un proyecto culturalista, porque hasta el mismo Gramsci sigue siendo materialista. Entonces, es una cuestión de categorías. O sea, hay una distinción muy grande entre un constructivismo idealista y un materialismo, de entrada. Pero bueno. Sí digo esto, o sea, vean que en realidad muchos de los problemas que nosotros hoy enfrentamos, como la hipersexualización, que se traslada paulatinamente hacia los menores, porque el mercado de los videojuegos empieza siendo un mercado más adolescente. Hoy esto ha cambiado, pero en ese momento esa hipersexualización se va gestando en un mundo, a mi entender, acá no sé si qué opina el profesor, pero yo particularmente en los 90 ya empiezo a hablar de un postcapitalismo. O sea, quizás él tiene una lectura distinta, yo, Horacio Justo, puedo pensar distinto y creo que todos podemos pensar distinto. Y ya tenemos un postcapitalismo que empieza a no solamente vender bienes y servicios, empieza a vender ideas. Y la idea de Tom Raider es una idea muy clara. Es una idea, o sea, es una idea de el perfil de la mujer que tiene lo mejor de lo masculino en cuanto al espíritu de aventura, lo cual es una contradicción, pero toma lo mejor de lo masculino como una idea de aventura, de conquista, como lo explica el teólogo Juan Varela en su libro Tu identidad se importa, ese hombre que sale a conquistar el mundo con lo mejor de lo femenino en cuanto a la belleza, la estética, pero sobre todo una estética inscripta ya en un proyecto esteticista de la posmodernidad. ¿Por qué es un proyecto esteticista? Porque acá hay una gran herencia kantiana en este punto. No estamos hablando de la belleza como pulcrum tomista, un pulcrum, una belleza trascendental. Estamos hablando de cuestión de estética de gustos. Y empieza a ser performativo. Entonces la mujer para ser mujer y para ser mujer bella y atractiva, tiene que ser ese tipo de mujer y no otro tipo de mujer. Y esto es profundamente performativo en lo que se está consumiendo. Uno es lo que consume. A ver, si yo consumo harinas y azúcares voy a estar en sobrepeso. Y si yo consumo proteína y creatina voy a estar quizá con mejor capacidad de entrenamiento. O sea, uno es lo que consume. Y si uno consume una lectura más espiritual, tiene una tendencia a una vida más espiritual en ese sentido. Y si uno consume ese tipo de mensajes, bueno, paulatinamente em, sucede esto, digamos, paulatinamente sucede esto, que se empieza a generar este balance. Pero bueno, volviendo a Tomb Raider, profesor, ¿qué es lo que generó tanta aceptación y tanta fama en Tomb Raider? ¿Fue la aceptación del público en general que le gustó esa forma de Tomb Raider? O sea, la idea que venden de Tomb Raider,
¿O es que hubo una gran campaña de marketing por detrás para instalar? Porque muchas veces pasa esto, o sea, uno empieza a ver a veces, y usted lo sabe, profesor, en los videojuegos, la metacrítica, la crítica de los videojuegos es muy dispareja, ¿eh? ¿Bien? Es muy dispareja. A veces tenés un juego que la crítica te lo está aclamando, la crítica especializada, y se vende a mansalva, y a veces pasa al revés. Te quieren vender desde la crítica un juego perfecto, idílico, que hay un gran financiamiento, porque en el periodismo de los videojuegos hay tanta corrupción como en el deporte. Usted y yo lo sabemos, o sea, hay tanta corrupción, y que después a los usuarios no les gusta. O sea, quieren instalar a la fuerza algo que a los usuarios muchas veces no nos gusta. Pasó un poco con Cyberpunk 2077, que es uno de mis juegos favoritos, de hecho, y estaba como muy dividida la cuestión. ¿Por qué tuvo tanta aceptación Tomb Raider, profesor, a nivel sociológico? Mira, es súper interesante lo que plantea, porque efectivamente, piensa que estamos viendo los años 90. Ya llevamos tres generaciones de videoconsolas más o menos instaladas. Atari, voy a dar algunos representantes, Atari, NES, Super NES, y ahora viene Nintendo 64 y PlayStation, que fue el verdadero ganador de esa guerra de consolas, por lo menos de la cuarta generación. Estamos viendo por una parte una consolidación, a su vez también y esa consolidación que se traduce además en un aumento de la cantidad de personas que el mercado necesitaba que jugaran. Y en ese sentido, un ingreso masivo del público adulto. Los años 90, en términos sociológicos y de industria, eh, se caracteriza fundamentalmente por la inclusión de videojuegos para adultos. Piensen en Doom, que fue uno de los primeros, Mortal Kombat. Y Tomb Raider se suma a ese carro, ¿no? Y por ende, había un deseo de la industria de querer justamente incluir y potenciar a este público y obviamente hacerlo ver reflejado. O sea, a su vez también estamos viviendo la época de la tercera ola del feminismo, entonces las mujeres están mucho más atentas a lo que de alguna manera se está generando en las industrias culturales, ¿no? Como se les conoce, ¿no? Que en este caso son, por ejemplo, el cine el, y los videojuegos también, ¿no? Y la literatura en esos tiempos es un poco más en crisis, pero todavía siendo una industria cultural. Entonces, esta inclusión forzada, esta inmigración, llamémosla así, digital, de nuevo público, adulto, em, fue muy bien trabajada. De hecho, es característico de esta época, en la época cultural, el gran auge que le dio la industria norteamericana al hip hop, a la cultura juvenil adolescente, rebelde, transgresora. em, Post 80 ya se estaba viviendo una comercialización de, de la contracultura y, y es interesantísimo el fenómeno, esto es paralelo por si acaso, pero ayuda a entenderlo, como por ejemplo Nintendo, que siempre ha sido más conservador y siempre ha sido más preocupado de sus contenidos y que sean ojalá lo más family friendly, o sea, que sean lo más menos violento y menos sexuales posible. eh, Explica por eso también que Tomb Raider no haya salido en Nintendo 64, sino que en PlayStation, que era mucho más adult friendly, si quiere llamar. De alguna manera, Nintendo, que quería ingresar en la industria, incluso tuvo que alimentarse de aquella contracultura comercializada. Les recomiendo ver en YouTube las campañas comerciales de Play It Low, que justamente hablan de cómo en la industria norteamericana especialmente se utilizó una estética de rap, hip hop y de contracultura comercializada para justamente entrar en la competencia con con esta industria de Sony, en este caso la PlayStation, y obviamente hacerle también la pelea a Sega, que también estaba abarcando un público también más adult friendly desde inicio de los años 90. Eso explica un poco también por qué las características físicas y estereotípicas de Tomb Raider como personaje, pero también ayuda a comprender el cómo este fenómeno de inclusión de público, de nueva migración, así, de público, que estaba ingresando a
al monopolio del entretenimiento masivo, que en este caso eran los videojuegos, de alguna manera se estaba dando. Y lo otro que es importante que mencionar también es que los años 90 son bien paradójicos. Yo creo que Horacio en ese sentido va a estar de acuerdo conmigo. Porque por una parte habían eh, inicios de movimientos progresistas emergentes como el feminismo y otros tantos, y a su vez una fuerte comercialización de los mismos y muchos movimientos luchando inclusive para evitar esa comercialización porque la consideran como una especie de colonización. Eh, Tom Raider hizo eco de aquí, de estas dos voces, llamémoslo así, de las voces más comerciales y marqueteras que tú bien mencionas, pero, y de esta enorme industria que está creciendo en el público adulto, de un producto que en este caso está reducido únicamente a niños y adolescentes, y por otra parte, el aprovechamiento ideológico, sino de apropiación ideológica cultural de ciertos movimientos contraculturales que querían obviamente ser escuchado en estos nuevos medios, porque entiéndase que en esos tiempos los videojuegos ya estaban pasando de ser simplemente juguetes y eran concebidos en estricto rigor como industrias culturales, o sea, plataformas donde tú puedes difundir ideas. Obviamente estos movimientos ideológicos que quieren, que disputan la hegemonía estaban muy preocupados por aquello. Entonces, el personaje de Tom Raider fue bien icónico de esta transformación cultural que le estoy mencionando, pero también es muy importante. Es una cultura en donde la cámara en primera persona empieza a adquirir importancia en términos tecnológicos y por ende la historia ya no era una historia pixelada, al menos pixelada en términos como las conocíamos de 17 a 32 bits, sino que eran historias cada vez más realistas. Entonces el irrealismo en los videojuegos empezó también a adquirir más importancia y dado eso, el hecho de que tú te sientas reflejado en los personajes que se estaban en ese tiempo difundiendo. Entonces, es una historia, es un personaje, incluso no siendo siendo bastante frívolo, em, por no decir mascota, Tomb Raider en realidad fue un avatar eh, que representó a muchas personas en esa época eh, y además era un personaje real, al cual tú te podías asemejar o sentir representado, por lo menos para las mujeres. Y ya no era el icónico Mario Bros, que era un personaje de ficción, que todos sabemos, caricaturesco, bastante parecido a Mickey Mouse como concepto de arte, ¿vale? Pero ya no, era una historia de una, como tú bien mencionas también, una heroína. O sea, una persona que podía asumir más responsabilidades que las que se le había dado la sociedad tradicional, llamémoslo así. Y eso obviamente irrumpió mucho. Porque no es solo que sea una Indiana Jones versión femenina, sino era una persona que podía potenciar ayudar a empoderar a muchas mujeres que en esa época también, 90 estaban saliendo muchas de la universidad. Pensemos también en las estadísticas de los aumentos de población femenina ingresando a la educación. Entonces, era- es bastante representativo. O sea, el marketing no fue una ingeniería social total, sino que igual el marketing aspiró, saboreó la época y transformó esto a Tomb Raider, como saga, en un personaje inolvidable y muy reflexivo, que reflejaba mucho todos estos sentimientos y creencias que estaban rondando en esta época hipersexualizada de tercera ola de feminismo y por otra parte también de en donde el videojuego se estaba instalando como un medio de comunicación, no solamente como un medio de entretención. A mí me pareció algo muy interesante que ustedes, bueno, muchas cosas que dicen ustedes son interesantísimos. Recuerden seguirle al profesor después de dar sus redes y tomar sus cursos. Antes de seguir, pues quiero remarcar algo que él dijo respecto a la industria cultural. Pregunta María Cristina Chamorro, me dice, hola Horacio Guillermo, ¿qué juego podría instalar para mi hijo de 9 años? Me pide videojuegos y no sé cuál es mejor, él quiere Minecraft. Miren, yo de entrada le diría con todo cariño, se dio por experiencia, con experiencia en el tema, un niño actualmente, se dio con experiencia con mi hija de 6, puede tener una infancia muy feliz sin nada de pantallas. O sea, yo de entrada diría,
hasta que no se empiece a cerrar ciertas partes de la corteza cerebral, tratemos de evitar cualquier contacto con pantallas de cualquier tipo, notebooks, televisores, y se puede. O sea, el que diga que no se puede porque no tiene ganas simplemente de dedicarle un poquitito de tiempo. Se lo digo con mucha experiencia en materia de crianza, o sea, con mucha experiencia en materia de crianza. O sea. Luego, Minecraft es, no sé si hacer un chiste o no, porque de repente yo sé que están todos como muy delicados con el tema, entonces para ahí lo voy a guardar, pero miren. Minecraft roza lo que es TikTok, o sea, son destructores del cerebro. Iba a ser un chiste quizá un poco fuerte, pero afecta a nivel cognitivo-conductual. O sea, son juegos pandémicos, abiertamente. O sea, Minecraft, igual que League of Legends y todo, yo sé que muchos se van a enojar, pero una cosa es jugar Counter-Strike una partida media hora de la noche y otra cosa es ese tipo de juegos que ya vamos a hablar de Minecraft. No le voy a quemar el tema ahora. No sé, pero si quiere recomendar algo antes de tocar el tema de la industria cultural. Eh, Creo que está silenciado. Perdón, te enoja. Recomendaciones, jueguen juegos retro, yo lo he dicho siempre. Pero también tomen la recomendación de Horacio, que no sea tan pronto, ¿vale? Que ojalá conozcan un poco lo analógico. Porque, bien, nosotros que somos más 30, por no decir más 35, eh, tuvimos una época bastante híbrida, ¿no? Donde teníamos una consola no tan inmersiva, pienso en Super Nintendo, incluso PlayStation, y un internet tampoco de no tan buena calidad, en esos tiempos casi no existía. Entonces, la casa no era un lugar muy entretenido. Y competía todavía, el hogar, llamémoslo así, el hogar competía todavía con la calle, donde ahí sí había mucho juego analógico, mucho fútbol, especialmente para los hombres, incluso las niñas también tenían formas de jugar, otros juegos, y así incluso algunas jugaban hasta jugaban a la pelota, pero lo que quiero llegar a decir es que había una hibridez, ¿no? Entre el mundo virtual y el mundo analógico. Había posibilidades, habían oportunidades, ¿no? Ahora, lamentablemente, como estamos viendo una época sumamente inmersiva, lo digital se absorbió lo analógico y todos sabemos que en la calle cuando uno mira por la ventana no ve niños jugando, ¿no? En esos tiempos se veía muchos niños jugando. Entonces lo que quiero decir es que aprovechen a sus niños en la casa, sáquenlos más a pasear, traten de jugar un poco más a la pelota. Ojalá juego físico al aire libre si se puede. Y juego de mesa como segunda opción. Y como tercera opción, pero ya en una etapa superior a los 7 8 años, ya empecé a involucrarlos en el mundo digital, pero de manera más lenta. Y con un ritmo más lento, por ende con videojuegos con un ritmo más lento. Entonces, aprovechen a sus hijos, ¿no? Y denle esa vida que ustedes tuvieron. Porque todos los que tuvimos más 30 sabemos que en los años 90 se vivía con esa libertad y lúdica, ya. Eso, solamente eso. Buenísimo. Antes de seguir, gente, hoy vamos a estar en Oncopediatría más tarde, así que gracias a los que nos dan una mano, sé que hay mucha gente que nos colabora, Fran Peirone, Blanca González, no puedo nombrar a todos porque es muchísima gente, Leticia, gracias de verdad a los que nos permiten seguir adelante porque, insisto, tenemos que salir justamente de este mundo digital, esto es un diálogo entre dos académicos, pero ambos tenemos una vida fuera de las cámaras y eso es lo que yo siempre digo. Una cosa es la tecnología y lo que advierte Heidegger de usar la tecnología como un medio y otra cosa es cuando nos absorbe la técnica. Entonces, mantengamos siempre estos límites de contacto con lo real. Yo disfruto los videojuegos, soy un gamer por excelencia, yo no sé, lo digo modestia aparte, si tengo más afinidad con el mundo gamer o con el mundo de las artes marciales. Y si lo dice alguien que entrena doble turno y que ha dedicado una vida a pelear dentro y fuera del ring, y sin embargo el mundo de los videojuegos me apasiona. Sin embargo, tenemos que distinguir que no puede tapar la vida nuestra que está por fuera de esto. Así que gracias a los que nos ayudan con Oncopediatría. Vamos a estar hoy ya presencialmente, más allá de los aportes económicos que hacemos mes a mes con dos familias. Profesor, usted habló de la industria cultural. Bueno, yo creo que se lo mencioné a usted una vez. A mí me encanta un videojuego que se llama This War of Mine. Es profundamente cultural. De hecho, es un juego que está basado en la guerra del Báltico. Nos pone en el lugar de las víctimas civiles que quedan en medio de un conflicto bélico. No se toma partido por buenos y malos. Sos una persona que está viendo cómo
el ejército está en guerra con otro ejército y estás en el medio teniendo que sobrevivir y viendo si le robas alimento a un viejito para darle a comer a tu hijo o si salvas a una mujer de un abuso a riesgo de que te peguen un tiro. De eso se trata el juego. O sea, es crudísimo, muy duro, This War of Mine. Y usted lo mencionó recién, ¿en qué sentido? Que usted dijo, bueno, los videojuegos ya no ofrecen un juguete. Hoy te ofrecen una filosofía a ver, BioShock, o sea, es una crítica a la utopía randiana. Hablamos de This War of Mine, es una crítica a la industria armamentístico-militar y un retrato de la guerra del Báltico. Cyberpunk, creo que es de los juegos más filosóficos que yo he jugado en mi vida. Cada misión tiene una impronta filosófica distinta, donde lo que menos se trata es precisamente el Cyberpunk y el seleccionismo en Inclán. De hecho, se tocan otros temas como la libertad, la vida, el sentido de la vida y demás. Pero pasamos de juegos de Atari, muy evolucionando paulatinamente, porque creo que se empieza dando primero en materia como deportiva y autos, hasta llegar ahora luego a juegos que no tenían mucho desarrollo filosófico. Earthworm Jim, el gusanito que agarra un traje extraterrestre. Super Mario, que era un italiano que andaba corriendo de plataforma en plataforma. Allá después un mensaje implícito con Tomb Raider, que es lo que nos convoca hoy. Esta noción de los videojuegos como forma de arte, porque el arte es un producto cultural, por definición. El arte es el producto cultural de la época. Esto es por definición académica. Entonces, primero quería preguntar si para usted el videojuego es un arte o no. Yo considero que sí, como el cine. O sea, podemos hablar ya del octavo arte. Eso es una opinión propia mía. Pero después, ¿en qué momento se da esto y por qué? O sea, usted explicó un poco el momento y el contexto en Occidente, pero el tema es ¿por qué? ¿Y en qué sentido se lo digo, profesor? Que el videojuego se convierta en un producto artístico, en un producto cultural. Es una suerte de orden espontáneo, como diría Hayek, simplemente surgió espontáneamente en la sociedad que lo fue asimilando como la música, o realmente hubo un proyecto de ingeniería social por detrás, donde de repente los CEOs de las empresas dijeron, tenemos que generar un tipo de mensaje que llegue, que se instale, que nos sirva un propósito de generar nuevos consumidores, como TikTok, que buscó ser desde su inicio adictiva y como un arma cultural contra Occidente. O sea, TikTok no es orden espontáneo. TikTok, por ejemplo, es un arma cultural del Partido Comunista Chino contra Occidente. Está demostradísimo. En cambio, por ejemplo, la música urbana sí tuvo un proceso más espontáneo. Fue la gente que utilizó la poesía, el arte, la música para expresar lo que de repente no pueden expresar en un ámbito académico. Entonces, no sé si me voy a entender en la pregunta. ¿Fue un desarrollo de ingeniería verticalista o fue algo que surgió de las bases a nivel espontáneo, el tema del videojuego como producto cultural? En estricto rigor, yo creo que es un poco de ambas, ¿no? Algo que viene de arriba hacia abajo y algo que se alimenta también de abajo hacia arriba. Por una parte, piensen ustedes que el año 80, 70, 80 emergió un movimiento, yo siempre lo explico así, emergió un movimiento cultural de izquierdas que es el situacionismo, ¿ya? Que lleva justamente a transformar el arte y volver una praxis, no solamente un objeto de contemplación. Entonces, hacen una crítica tanto a Kant como también obviamente al tomismo, a la estética, a la visión de la estética como, como concepto trascendental. Ya lo estaban haciendo las vanguardias. Podríamos decir que las vanguardias artísticas de inicio del siglo XX, piensen en el surrealismo, piensen en el dadaísmo, el futurismo inclusive, ya eran vanguardias artísticas por una manera que querían llevar el arte a la praxis. En este caso lo querían llevar a la ideología, ¿no? A la ideología y la política, ¿no? Que son como inicios de cierto proto-situacionismo. Pero y de hecho el situacionismo se concibe a sí mismo como hijo del dadaísmo. Entonces, eh, llevado ahora sí a un plano más cotidiano. Entonces, el arte, a propósito hablando de arte, fue de alguna manera bajando de nivel, ¿vale? De lo metafísico pasó a lo sistémico, digo sistémico, me refiero a lo ideológico político, para finalmente devenir en lo cotidiano y lo mundano, ¿no? Ese proceso de desencantamiento del arte, diría Jorge Ortega y Gasset,
lo toman los videojuegos, lo toma la industria de los videojuegos, ¿vale? Lo toma como inspiración para continuar esta exacerbación de la praxis artística. Y claro, en los años 90 el arte también estaba, el arte clásico, ¿no? También estaba sufriendo bastante, ¿no? Piensa en el auge del cine, ¿no? El cine, claro, como esta gran industria que trataba de emular muchos sentidos a la vez, ¿vale? Más allá de lo auditivo en la radio o musical, más allá de lo visual, en este caso el teatro, incluso más allá de, de lo narrativo, ¿no? La literatura, ¿no? El cine se concibió en un inicio como un concepto ultramoderno y el reflejo más similar a lo que incluso Richard Wagner a inicio del siglo XX, lo sabemos, artista, un gran autor de ópera germana y alemana, eh, quería con su concepto de obra de arte total, que se lo recomiendo que lo lean. Porque Wagner no solamente componía música, también escribía libros, escribió un par de ensayos sobre la música. ¿No? Porque para él el teatro era justamente lo que el cine logró, ¿no? que, que todos los sentidos se puedan vivir en una misma experiencia en el mismo momento. Ojalá que el agua te moje, ¿no? Ojalá que el agua que se ve en la obra de teatro, ópera, te moje, ¿no? Y cuando uno analiza una ópera se da cuenta de toda esta multisensorialidad que se tiene cuando uno vive una obra de teatro, ¿no? Una ópera, fundamentalmente. El cine lo trató de hacer y ahora le toca al videojuego, porque el videojuego, porque esta ambición de, de multisensoriabilidad, ¿no? Quedó ahí en la palestra, ¿no? Entonces se entremezclaron por una parte el deseo de generar una obra de arte total ahora con otra industria que es más práctica, que te hace vivir la experiencia de manera decisiva, tú tomas decisiones dentro de, ¿no? Los videojuegos son eso. Y por otra parte, por los suburbios, llamémoslo así, por, por, por debajo de la tierra, llamémoslo así, este movimiento de izquierda del situacionismo, que claro que quería que el arte no tuviera, no sea únicamente un objeto de contemplación, sino que además sea eh, una praxis, ¿vale? Una praxis. Les recomiendo leer justamente, ahí lo menciona en el chat, a Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo, la obra magna del situacionismo, y que ahora incluso lo vemos en conceptos como los happening, las performances en las marchas, etc. ¿Vale? Hay mucho que hablar ahí de situacionismo, pero quiero hablar de los matches, de cómo se interconectan estas cosas. Entonces, esta transformación del concepto de arte, el videojuego lo toma, y aprovechándose también de la fuerza e influencia que está obteniendo, claramente eh, muchos aprovechan de subirse al carro de, de la guerra ideológica o de la batalla cultural de esos tiempos. Recuerda que la batalla cultural es un concepto gramsciano. Entonces, para arrebatarle el peso ideológico al capitalismo, eh, la izquierda aprovecharon esto y por otra parte, hacer dinero, porque en ese tiempo el capitalismo lo único que buscaba era hacer dinero. Bueno, aprovechemos todos estos cambios culturales, incluidas las transformaciones antropológicas del arte, para, obviamente, vender más. Entonces, hubo un match bastante, bastante cómplice entre izquierda y derecha para que esto se generara. Entonces, terminó pasando que justamente el videojuego terminó convirtiéndose en industria cultural, como lo era el cine antes, empezó a competir en el mercado de las industrias culturales y también empezó incluso a transformar el mismo concepto de arte porque ya no te sugería únicamente contemplarlo, sino que vivir, participar e incluso transformar, sentirlo, digamos, más que únicamente, que es un concepto bastante existencialista, sentirlo más que únicamente contemplarlo y racionalizarlo. Qué claridad, profesor. Y de hecho yo comparto de lo que usted me está diciendo, porque hay un punto que
A ver, no nos da el tiempo, la vida acá para el profesor explicar todo lo que es este proceso, pero acá hubo un gran proceso. No quiero hablar de infiltración progresista porque suena como una serie de presupuestos que no existen. O sea, no existe eso de la infiltración progresista. El mundo académico naturalmente se vio tentado en un punto de ir buscando ideas de vanguardia. Y si algo caracteriza precisamente las ideas revolucionarias es que son ideas siempre vanguardistas. Si no, no sería una revolución propiamente. Y una revolución cultural tuvo mucho acervo en una industria. Y en una industria que empezaba a abrirse paso con una generación más joven, una generación más revolucionaria. Muchos de los programadores, de los ideólogos, de los que confeccionan estos juegos, eran personas jóvenes que sabían lo que querían y querían presentar lo que ellos deseaban al mercado. De hecho, a ver, yo hace poco estoy en un proyecto privado que escribí una serie de cuentos de terror con clave filosófica. No, no es tan terrorífico, ¿no? Pero ¿por qué? Porque uno da lo que quiere ver. O sea, yo doy lo que quiero ver. O sea, yo una vez le dije a una persona muy cercana a mí, uno ama como quiere que te amen. O sea, uno tiene sus propios lenguajes de amor esperando lo mismo a veces. No digo siempre, pero en general funciona así. Acá pasa lo mismo. Acá había un mundo occidental que tenía esta necesidad de vanguardia que era ese empoderamiento femenino, pero que al mismo tiempo calmase esa estructura del esteticismo posmoderno. ¿Qué es lo que pasa con Tomb Raider? O sea, es lo que pasa con Tomb Raider en definitiva. Era dar lo que básicamente el hombre estaba buscando, en definitiva, ¿no? O sea, eh, y acá le pregunto al profesor, tenemos un Tomb Raider de los 90, una persona profundamente sexualizada, empoderada, parecía una especie de Superman sin la capacidad de volar, salvo que pusiera los truquitos. Eh, Luego viene una especie de reboot. A mí me gustó mucho, que es cuando relanzan Tomb Raider, donde ya muestran a Lara Croft más indefensa, que se cae, que se tropieza, que le duele los golpes, que no tiene de repente superpoderes, por así decir, sino que es simplemente un estudiante que tiene que buscar algo que le encomienda el padre. Es una historia muy real, porque no muestran a una mujer aislada, sino muestran a alguien que tiene un conflicto con el padre, que necesita encontrar la verdad, que se siente a la sombra del papá. Es una mujer, que esto es muy típico de los hijos, que se siente un poco a la sombra del papá, que sufre la pérdida de los amigos, que entonces, si bien tiene ese rol de aventura y de tigres y de acción, pero muestran un personaje de una Lara Croft más frágil, menos sexualizada, de hecho es mucho más flaca, menos voluminosa, muestran a Lara Croft más frágil, más delicada y sobre todo con más contenido a nivel emocional, a nivel psicológico. ¿Por qué se dio esto luego del 2015, 2016? ¿Por qué empieza a haber este viraje? ¿Por presión de los grupos ideológicos y la corrección política? ¿O porque ya había un mercado que clamaba por algo más cercano a uno? O sea, para poder generar cierta empatía, porque ¿qué empatía generas con un personaje como la Lara Croft clásico? Yo con la Lara Croft actual, cuando lo jugué me pareció muy cercano, sobre todo la primera entrega, después ya vuelve a lo de siempre. Pero ese primer reboot es hermosísimo, no solamente a nivel estético por el motor gráfico que utiliza, sino porque muestra a Lara Croft más humana. A eso me refiero. Mucho más humana, mucho más cercana a uno. ¿Es una decisión del mercado, entendiendo que nosotros los consumidores buscábamos eso? ¿O fue una decisión política de acuerdo a los tiempos que corren? Sí, es que nuevamente yo creo que, tú bien lo mencionas, yo creo que ambas hipótesis se entrecruzan, porque por una parte, claramente el videojuego se empieza a mundanizar para justamente ser más reflejo de justamente la gente que lo juega. Entendiendo que ya también, ya en un segundo, en una en una segundo reboot, en las siguientes entregas, la industria del videojuego ya está más, ya monopoliza un poco más eh, ciertos temas. Está más validada como industria. En ese tiempo todavía se hablaba de guerra de consolas. Ahora uno habla de guerra de consolas como que chuta, te parece raro, porque en realidad eh, están tan disponibles los juegos está tan difundido también la piratería, el mercado negro de los videojuegos. Está tan difundido el producto en general, para no hablar tanto de estadísticas y comerciales, que de alguna manera efectivamente el videojuego tiene que mundanizar. Es lo que también ahora pasa con las sagas de lo que pasa con Gear of War, perdón, God of War, eh, donde incluyen personajes femeninos. Un poco ya lo estaba mostrando en God of War 4, donde ya muestra una figura paterna, ¿no? Eh,
Ya no el superhéroe de los años 90 o 2000 que tenía que vencerlo todo, sino un papá que tiene que, claro, vivir una experiencia heroica, pero también con su hijo al lado. Y por otra parte también la inclusión más de personajes incluso de color, ¿vale? Porque ya el público de color, digámoslo así, ya está también inmerso en el target de la industria, em, de otros países también, ¿no? El fomento y la focalización también en la localización de los videojuegos, ¿no? En el sentido de que tengan que estar en español, francés, italiano, turco, ojalá, porque el público está más, obviamente, es más amplio y diverso. Entonces, claro, por una parte hay un deseo de la industria de ya no solamente vender más o no solamente permitirle a muchos difundir ideas, sino ser cultura, ¿no? Ser cultura, ser parte del patrimonio de la humanidad, ¿vale? Para ser bien estricto, ¿no? Eso es como su objetivo final. Y tan patrimonio cultural como probablemente lo es la Mona Lisa, o lo son, por ejemplo, las maravillas del mundo, o los clásicos del cine. Entonces, em, para que la industria se inserte más, se siga insertando, ya únicamente es más público, sino que ya no hay una especie de, para decirlo simple, un deseo de abarcar más personas, sino abarcar de manera más profunda, ojalá llegar a sus vidas más cotidianas, a sus praxis más cotidianas de esas personas. Y evidentemente también esto ha traído por un proceso de inmanentismo, en donde ya el concepto de héroe, que, que en términos estrictos es metafísico, ¿no? El metafísico eh, es premoderno, pero que trasciende hasta la modernidad, pero que la postmodernidad empieza a decaer, eh, está en decadencia. O sea, es un arquetipo, es un deseo también de destruir los arquetipos de Occidente, ¿no? Eh, Porque la única manera de que el ser humano se impregne y conciba la industria del videojuego como un patrimonio de la humanidad es mondanizándolo, ¿vale? Es mondanizándolo porque ya cualquier arquetipo o, llamémoslo así, deseo de venderte o transmitirte un arquetipo es volver un poco atrás, ¿no? En términos existenciales, en términos filosóficos. Y lo que quiere la postmodernidad actualmente, que lo mencioné en algunos de los capítulos conversando, es comerse a sí misma. Entonces, Occidente en este momento quiere comerse a sí mismo. Quiere aparentar que está bien a través de la nueva derecha, pero en estricto rigor y en forma antropológica quiere comerse a sí mismo. Y ese comerse a sí mismo implica no considerar los arquetipos, no considerar los patrones del viejo occidente, llamémoslo así, del occidente metafísico religioso, por ende no considerar el concepto de madre, no defender el concepto de padre, no considerar el concepto de héroe, ¿vale? Que son todavía elementos hasta medio greco-latinos, ¿no? Huelen y se saborean como greco-latino, entonces ese deseo de sabotear la civilización también hace match un poco con esta mundanización del mundo y a su vez el deseo de que el videojuego ya deje de ser, y esto es la conclusión, el gran resultado, deje de ser arquetípico, deje de ser metafísico, y que lo lúdico deje de ser arquetípico y que deje de ser metafísico, ¿no? Yo el otro día conversaba creo que también lo hemos mencionado aquí, que la última generación romántica que ha existido en la humanidad ha sido la millennial, precisamente porque está muy preocupada del lore y de buscarle los dioses a todos los lores de los juegos RPG que existen en la humanidad. Las actuales generaciones, a raíz de estas transformaciones que estoy mencionando, ya no buscan el lore, ya no buscan la narrativa. Simplemente quieren un juego casual, rápido, sin mucho estrés, y que ojalá los lleve a eh, sentir la vida de manera fisiológica, no únicamente de manera, no emocional, ojalá, y menos espiritual. Entonces, todos estos cambios, a propósito de lo que mencionamos también del desencantamiento del arte, le pegan al videojuego y el videojuego lo aprovecha para seguir vendiendo. Porque de lo contrario, eh, el videojuego todavía estaría pegado a los años 90, ¿vale? Y dejaría de ser tan inmersivo como lo es ahora.
Vean todos los videojuegos que van a salir a futuro. Todos quieren eso. Y ese es como el espíritu de la época, que pocos lo ven, y aquí un poco hacemos eco para que lo vean. De hecho, me dejó pensando el profesor Ruti, dijo algo muy cierto, el tema de que no se busque lore. Yo, a ver, yo soy un enfermito que juego Super Mario y hasta hice un videojuego, perdón, hice un video en mi canal de filosofía, que es el canal licenciado, analizando Super Mario desde la mirada de Sísifo. O sea, usted y yo somos de esa generación que a todos le preguntamos el porqué de las cosas y nos gusta y disfrutamos indagando y creo que también demuestra las carreras que usted y yo elegimos, o sea, nos gusta ir a la esencia de las cosas. Y de repente vemos que en los últimos años, no sé qué me dice usted ya para ir cerrando en breve, pero yo vi que en los últimos años, como usted decía, empieza a aparecer esta modita de los videojuegos de 8 bits. Es como que quieren como volver un poco a la nostalgia de los juegos clásicos, no tenés que pensar, era básicamente pasar plataformas y ya. Algunos con un plot twist muy interesante. Hay uno en el que supuestamente te que rescatar a una princesa y después te das cuenta que sos un psicópata obsesivo que quería secuestrar a la mujer. No me puedo acordar el nombre de ese videojuego, pero es buenísimo, que es de plataformas. Es como mostrar un Super Mario que es un psicópata persiguiendo a la princesa que está escapando. Y así hay un montón. Brad se llama. ¿Eh? Brad se llama. Sí, exactamente. Sí, sí, es buenísimo. Tiene esos plot twists, digamos, pero vi que está como esta moda de querer volver un poco los juegos de sin tanto pensamiento, digamos. O sea, han salido grandes producciones. Ahora se viene el Elder Scrolls 6, gente, creo que se me queda una lágrima. Yo soy fanático del Elder Scrolls. Em, pero hay muchos juegos que hoy están triunfando en el mercado que son básicos. O sea, uno que se puso de moda, a ver, Fortnite no tiene mucho contenido. Minecraft no tiene mucho contenido. Más allá de no es cierto el chiste de los judíos, no hay mucho contenido ahí en Minecraft. Después, este que tiene que juegan los autitos que le pegan a la pelota de fútbol, gigante. Son juegos ridículos en el sentido de que no tienen sentido. No es un Elder Rings, por ejemplo. O la mentira de Pi, que es buenísimo también, que es una suerte de reimaginación de Pinocho. Aparecen juegos que tienen contenido, pero empiezan a aparecer muchos juegos que no tienen sentido, que son los que más poblan en el mercado. O sea, juegos sin tanto contenido trascendental. Y pues usted me quedó pensando lo que usted dice aquí, ¿no? Y creo que Lara Croft, profesor, y ya para ir cerrando en breve, y recuerde dejarnos por favor sus redes y sus canales. Lara Croft en un comienzo tenía un poco de esto. No tenía lore. Era una mujer que estaba re buena para el esteticismo en los 90, que hacía cosas recopadas, como lo haría un Indiana Jones, eh, para convertirse en el sueño húmedo de cualquier consumidor promedio de los 90. O sea, no era más que esto, no tenía un trasfondo de buscar una genealogía de los dioses y explicar el... No, o sea, era simplemente esto, o sea, era una mujer globalista que viajaba por el mundo sin Dios, sin patria, sin familia, claramente, y que en definitiva se divertía haciendo lo que hacía. O sea, no tenía mucho sentido. Y yo veo que estamos como volviendo un poquitito a eso. Hubo un intento de resistencia en los 2000 de darle sentido a las cosas, pero volvemos un poco a esto. No sé si nos quiere decir algo para ir terminando, profesor, y por favor déjenos las redes, ante todo, que es fundamental. Sí, claro, o sea, efectivamente, o sea, están mundanizando el videojuego para volverlo patrimonio de la humanidad y lo que mencioné y repetí un poco lo que haciendo eco de lo que mencionas ahora último. Claramente los niños no van a comprender un RPG como Final Fantasy 1, o sea, o un Dragon Quest, que son juegos que tú dices, son juegos de Nintendo, son juegos de 1987 aproximadamente, y tú dices, claro, son súper simples, parecen juguetes, pero hay una densidad espiritual y religiosa, si no metafísica, en estos juegos. Hay conceptos arquetípicos milenarios que ya no se ven, ¿no? Incluso Final Fantasy se ha mundanizado, ¿no? Ya no hay tanto dios, ya no hay tanto lore, ya todo tiene que ser como tan terrenal, ¿no? Un poco lo que le pasó a la fantasía medieval con Game of Thrones, ¿no? Que, ojo, somos hijos de esta época y yo al menos a mí me encanta Game of Thrones, tanto el libro como la serie. Fundamentalmente por lo politológico de lo que te enseña, ¿no? Por el maquiavelismo politológico que te enseña. Em, y obviamente todos los elementos dramáticos que tiene el juego, sí, ¿no? Pero, pero la serie. Pero lo que quiero llevar es que em, es difícil enseñar religión con un videojuego ahora actualmente, ¿no? Es difícil enseñar de vieja literatura con un videojuego actualmente. Em, y si quieren que la gente vuelva a pensar metafísicamente,
claro, pásenle un RPG antiguo, y si no lo puede consumir, porque son niños, los RPG yo sé que no son para cualquiera, eh, busquen otros medios, busquen otros medios. Y por eso insistía también en la importancia de volver un poco a la calle, ¿no? Porque, ojo, esto tiene que ver porque está bien ingresar al mundo de los videojuegos y enseñar a los niños literatura y conocimiento general a través de videojuegos, lo cual es muy interesante. Pero los videojuegos actuales no lo, especialmente los videojuegos actuales no lo van a conseguir, ¿no? Incluso si van a pasar un juego retro con lore, con una historia profunda, piensen incluso en Age of Empires, ¿no? Que puede ser algo un poquito más didáctico. Enséñenle a ustedes lo que les falta a ese videojuego de metafísica, enséñenle a ustedes lo que les falta de espiritualidad, enséñenle a ustedes lo que eso representa. Porque si el niño se queda únicamente consumiendo aquello que están jugando sin procesarlo, bueno, toda esa historia premoderna, que es el sustento espiritual de Occidente, bueno, se va a olvidar, ¿no? Y no lo van a entender nunca. Los videojuegos, y para terminar, los videojuegos están avanzando hacia un gran olvido, ¿vale? Y toda la industria cultural en realidad lo están haciendo. Y ahora con la IA más todavía. Porque la IA te permite recrear la historia si es necesario, ¿no? Entonces, vuelvan a los libros, pero vuelvan, o sea, pero precisamente ustedes como apoderados, como padres y madres, no olviden nunca que todo esto está avanzando hacia un gran olvido, un gran reseteo, decían algunos, ¿no? Pero este reseteo se está viviendo también a nivel cultural y también en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Entonces, a rescatar eso, a resistir aquello, y ojalá que sus hijos salgan educados en vieja cultura o cultura clásica o filosofía clásica, también moderna, pero principalmente clásica, para que tengan herramientas neuronales, dirían ahora los neurolingüistas, para soportar el abismo al que estamos avanzando, ¿vale? O el abismo que estamos generando, ¿vale? Y si su hijo de alguna manera se convierte en algún momento en una persona culta, créanme que no solamente va a ser más conocedor de cosas, sino que además va a ser más resistente a nivel existencial, porque actualmente todo lo que se está consumiendo, por ningún motivo, alimenta el espíritu y el alma, sino que al contrario, lo deconstruye y lo desvirtúa. Muy claro, profesor. Y para ya ir terminando sus redes, así la gente puede tomar cursos con usted. La verdad que qué buen mensaje que nos deja, pero ¿cómo hace la gente para seguirlo, para tomar cursos con usted, para poder seguir profundizando en esto? Porque es un tema menor. Aviso algo porque insisto que tienen que tomar cursos con el profesor. Lo quiero aclarar desde ya. Sí, mira, Em, ahí estoy el dejando profesor mis está redes en el especializado chat. en tecnología. Quiero aclarar esto. El profesor está especializado en tecnología. Y quieran o no, sus hijos y ustedes mismos viven necesariamente con la tecnología en la tecnología. No es lo mismo, yo hoy a mi edad, yo digo, yo vivo con tecnología. Mi caso, yo vivo con la tecnología. Y en cierto sentido, en la tecnología cuando estoy aquí en YouTube. Pero yo ya sé que la siguiente generación y yo necesariamente tarde o temprano vamos a tener que vivir en la tecnología porque no podemos escapar de este mundo. O sea, si queremos seguir viviendo, vivimos ya dentro, que es lo que advertía Heidegger, era muy profético en ese sentido. Bueno, no tan profético, es en cuestión de 2 más 2, 4, uno ve la tendencia y conoce un poco cómo es el humano y te das cuenta hacia dónde vamos. O sea, no hay grandes profetas en la humanidad. Por eso insisto que tomen cursos con el profesor, que lo sigan de cerca. Así que bueno, profesor, le dejamos para que nos deje sus redes, por favor. Sí, claro, ahí en el chat estoy dejando mi YouTube, que es mi canal ahora principal, para que vayan viendo otros videos, un poco de lo que decía justamente Horacio, y yo hablo harto de tecnología y videojuegos. Y a futuro, atentos porque voy a estar promocionando un nuevo curso para septiembre, así que con calma y agradecido, Horacio, nuevamente por el tiempo, por el espacio y obviamente por esta excelente audiencia que siempre tienes acá. Buenísimo, bueno, mil gracias. No, no sé si salió en el chat lo que usted puso, en chat público, su canal. Si no, también lo pueden buscar así como Guillermo se puede, Doctor Game en Instagram. y, y le va a Sí. salir también. Así que síganos de cerca, por favor. Bueno, gente querida, nos vemos esta noche analizando Alpha Dog, peliculón, por cierto. Ahí me va a salir el feminista de adentro. Hoy van a conocer el Horacio feminista, crítico de todo lo que es esa macho esfera
ese verticalismo patriarcal, esa tendencia al abuso. Bueno, aunque no lo crean, no me voy a salir feminista de adentro porque realmente es un peliculón. Y aunque parezca raro, yo sí tengo la capacidad de a veces reconocer que no todo lo que se plantea en la vereda del frente necesariamente está mal. O sea, yo creo que uno con el tiempo, yo me lo di cuenta ya siendo papá, em, tenés que aprender que si las ideologías imperan, es porque algo de verdad tienen. Entonces, tenés que aprender a discernir qué de verdad hay en un reclamo para solucionar eso y tener una mirada superadora. Es una postura, puede pensar distinto a mí, va a estar súper bien, eso me encanta que la gente piense distinto, pero bueno. Hoy vamos a hacer hoy nos vamos a poner un poco feminista a la noche, un poquitito, no mucho, no se ilusionen, un poquitito sí, para analizar Alpha Dog. Profesor, lo quiero un montón, saludos para usted y su familia, todo su hermoso país, y nos vemos el resto esta noche. Cuídense, chau, chau. Chao, chao, que estés muy bien. Soy un guerrero en esta guerra sin cuartel. Conozco a mi enemigo y me conoce más él. Claro el objetivo, la línea entre el mal y el bien. Mis compañeros saben cuál es mi papel. Lo tengo presente hoy más que nunca, con tanto infiltrado, tanta mentira, tanto lobo falso aliado. Si respira en mis pulmones, signo de que estoy luchando. Y si escribe en mis plumones es que algo estoy contando. Por eso no detengo la marcha y esto trasciende, sacándole a tanto la venda que hay en sus ojos, contagiando un mensaje claro que llega a la gente. Para los que están cansados de sus despojos, contento me pone cuando salen de la caverna, cuando ven los hilos que se mueven por detrás. Soy un guerrero luchando en esta guerra que es eterna. Mi bando está claro, vos en qué bando estás. Somos guerreros, somos la vida, somos la verdad. Otro guerrero, con mi colega trasandino, peso siempre lento, pero me aseguro que se trino entre los oídos del demonio que está en chino. El delirio corrosivo, comunismo es su objetivo. ¿Qué te esperabas que aceptemos como ovejas? Esta queja en producción prende mentes y te aleja. Y tú festejas, crees que tu plan es meta, el metaverso que depreda a este lobo de la estepa. 1 más 1 en la suma te da 2. Exponente eleva el cubo y es por el poder de Dios. Multiplico mi mensaje al cantar con era 2. Cuantos une el hispanismo, la raíz que nos creó. Chile y Argentina que comparten frente al ente la trinchera y objetivo, vamos rumbo hacia la muerte. Esto no se trata de suerte, calculamos la simiente que dejamos para el mundo, por el bien tejemos puentes. Contra la muerte, no importa si es David contra Goliat, hacemos frente. Perdimos hasta el miedo, por eso es que somos fuertes. Es mejor morir luchando que servir al oponente. Como Armindo hoy decimos, acá no se rinde nadie. No existe un bien mayor que no implique un sacrificio. Es mejor morir luchando y que más gente se contagie, y que tu final se convierta en un inicio. El precipicio está propicio a la gravedad que quiso arrastrarme hasta el piso, pero me anticipo. En la caída ven te muestro la salida, pues luchar